En los estudios de la radio la tenemos a Sibila Botti. Ella es concejala en el municipio de Morón. Actualmente preside el Consejo Deliberante, parte del Frente Renovador. Sibila, buenas tardes, gracias por la visita. No, gracias a ustedes por la invitación, chicos. Buenas tardes. Bueno, Morón está, el Consejo Deliberante particularmente, en una situación muy movida. Arrancamos el año con la ruptura del bloque de Fuerza Patria o los nombres que va tomando, y en ese contexto hay muchos monobloques, no solo en el oficialismo sino también en la oposición. Te toca presidir este espacio, me imagino que no es tarea fácil. No, la verdad que no es una tarea fácil. Sí, hemos tenido un año, los primeros 6 meses del año, pero ya cumplimos 6 meses. La verdad que han sido complejos, y tenemos nosotros hoy el Consejo de Liberantes, tiene 24, ahí está bien, perdón, yo lo bajé a propósito, perdón. No, tenemos 24 concejalas y concejales compuestos y distribuidos en 8 bloques políticos, 5 de la oposición, de los cuales 3 son monobloques, un bloque de 2 y un bloque de 6. Y por el oficialismo tenemos 3 bloques, un bloque de 2, un bloque de 5 y un bloque de 6. Complejo. Difícil de explicar a la ciudadanía, me imagino. Sí, en realidad la ciudadanía de Morón está atravesada ya hace un tiempo por una situación que tiene que ver con la política local en relación a uno de los espacios o 2 espacios que componen, digamos, el oficialismo, que tienen que ver por un lado con lo que es el espacio del intendente Lucas Gui, que hoy se ordena dentro de lo que llamaríamos el MDF, el Movimiento de Derecho al Futuro, más el bloque o los concejalas del PJ, y por otro lado lo que es el Nuevo Encuentro, porque antes eran buena parte de ellos parte de un mismo espacio. Tiene que ver con una fractura de términos más políticos que se da en lo local. El Frente Renovador siempre fue parte, digamos, del acuerdo de gestión, de gobierno, y por eso tenemos la presidencia del Consejo Deliberante, pero la situación nos llevó a nosotros a construir un bloque propio, porque no podíamos estar cuando el bloque mayoritario define transformarse en 2 bloques o romper con una parte del bloque. A nosotros nos entra la dificultad de que teníamos que igual poder hablar con los 2 actores que estaban dentro del oficialismo, tanto el sabatelismo como lo que representa al PJ-MDF. Y a su vez también tener la posibilidad de conversar con los bloques de la oposición. Y si estábamos parados en una o en otro lugar, era como más difícil poder desarrollar esa conversación. Eso llevó a que nosotras tomáramos la definición de construir un propio bloque, de constituir nuestro propio bloque del Frente Renovador, que somos 2 concejalas, Lorena Acevedo y yo. Pero bueno, eso obviamente que más allá de entender los matices de la política, en términos generales, la realidad es que te pone todos los días en una situación de, digamos, hay momentos de tensión, hay momentos de consenso, hay momentos de acuerdo, hay momentos que son más sencillos, hay momentos que son más complejos, pero bueno, digamos, tampoco podés prohibir que quienes consideren abrir un propio bloque o correrse de un espacio, y qué sé yo, porque se sienten identificados de esa manera, lo puedan hacer o no lo puedan hacer. Me parece que también es parte de cómo se visibiliza esas diferencias que ya creo yo que son, digamos, matices dentro del entramado político local, porque por supuesto que entiendo que todos entendemos que el enemigo principal, por lo menos de nuestro pueblo, es el gobierno nacional en cómo está llevando adelante las políticas que atraviesan todos nuestros vecinos y vecinas. Esto tiene más que ver con lo que pasa dentro del Consejo, tiene más que ver con una discusión mucho más pequeña en términos de impacto, ¿no? De cara a la sociedad. ¿Se puede hablar todavía de 3 bloques dentro del oficialismo? Ya uno, a la luz de las últimas votaciones y alineamientos que ha tomado el sabatelismo, ya lo puede tomar como un bloque de oposición. No, yo creo que somos 3 bloques dentro del oficialismo. Después cada uno se siente, yo los considero
dentro del espacio del oficialismo. Por lo menos hoy, por lo menos yo, digamos, qué sé yo, te hablo civila, no voy a hablar por el resto de las personas. Entiendo que la discusión política tiene que ver con algunas discusiones entre los espacios, pero que no, digo, yo no los pongo para nada en la vereda de enfrente. Ahí por ahí la pregunta de Gaby venía por lo que ocurrió la semana pasada en el Consejo, cuando fue el pedido de interpelación al Ejecutivo por el caso de esta empleada municipal que ocupaba un cargo de gestión en un centro territorial de género, que está siendo investigada por narcotráfico, que entiendo que sigue prófuga. La interpelación al Ejecutivo ahí marcó una diferencia entre el Frente Renovador, el Movimiento Derecho al Futuro, con respecto a Nuevo Encuentro, que tuvo otra posición en la votación. Después fue el secretario de Seguridad la semana pasada, el día jueves, estuvo varias horas en el Consejo dando explicaciones a todas las preguntas de los concejales. Esa situación me imagino que se suma también a lo que fue la declaración a la sesión donde se trataron la rendición de cuentas, que también no fue aprobada y que quedó en revisión. Contanos un poco cómo están estos dos temas en el Consejo, cómo viste la interpelación al Ejecutivo. En relación al pedido de interpelación, ahí votamos diferente porque nosotras del bloque del Frente Renovador, pero entiendo lo mismo del bloque del Movimiento Derecho al Futuro, por lo que hemos conversado, entendíamos que había otros canales, no necesariamente la interpelación al intendente a la hora de llevar este tema, ¿no? Que por supuesto no es un tema menor, por supuesto es un tema que merece, como tuvo su lugar, analizado, estudiado, revisado, etcétera. El expediente con todo lo solicitado por la oposición se encuentra en este momento en el Consejo Deliberantes para que todos los concejales lo puedan visualizar. Creo que no es un tema menor, pero teníamos nosotros una diferencia de criterios sobre cuál era la mejor manera de llevar este tema en particular. Por eso votamos diferente. De todas maneras, creo que la interpelación es una herramienta que tiene también la democracia, es una herramienta que figura en nuestro reglamento interno del Consejo Deliberantes y en la Ley Orgánica de las Municipalidades como un elemento para poder conversar entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sobre algún tema de interés. Más allá de cómo nosotros votamos y de cómo termina saliendo la interpelación, efectivamente vino el secretario de Seguridad, estaba en potestad del intendente venir él o enviar algún funcionario que considerara el intendente. Vino el secretario de Seguridad y estuvo 4 horas y media, casi 4 horas 45, respondiendo. Primero hizo una exposición y después respondió cada una de las consultas de los concejales y concejalas. Para que vos tengas en cuenta, no fue un pedido de interpelación tradicional, si se quiere, porque cuando se hace la solicitud tenía el pedido diferentes puntos, ¿no? Había como 6 o 7 puntos sobre los que quienes interpelaban, que era el bloque de la oposición en su completo, digamos, eran los 11 concejales de la oposición, divididos en esos 5 bloques, que eran los firmantes del expediente, interpelaban sobre esos 6 puntos específicos, 6-7 puntos específicos. Y entonces el interlocutor que envía el Ejecutivo, que es el secretario de Seguridad, explica detalladamente cada uno de esos puntos. Después hay preguntas que se hicieron varias veces, sobre la misma pregunta preguntaron varios concejales, sobre el mismo punto preguntaron varios concejales la misma pregunta. Bueno, tuvo momentos de tensión, sí, por supuesto, pero en líneas generales la sensación posterior a la interpelación, o por lo menos los que nos han transmitido a nosotros diferentes concejales y concejalas, es que en la mayoría de sus inquietudes habían sido resueltas. Con lo cual creo que eso, más allá después de lo que suceda con el caso, porque además es un caso que está llevando adelante la justicia, el Departamento Ejecutivo ni el Departamento Legislativo tenemos potestad sobre una investigación judicial.
El Departamento Ejecutivo hizo lo que me parece a mí bastante atinado y que era lo correcto hacer, ni bien tiene noticias de qué es lo que estaba pasando, desplaza a la funcionaria, bueno, ya después las explicaciones las tiene que dar en función de algunas otras cuestiones que se preguntan en el Departamento Ejecutivo, y me parece que se saldaron en la interpelación del día jueves pasado. ¿Cómo tomaste, Sibila? Es Sibila Botti, presidenta del Consejo Deliberante del municipio de Morón. ¿Cómo tomaste, Sibila, las declaraciones de algunos concejales de La Libertad Avanza hablando de destitución, la posibilidad de destitución del intendente? Yo creo que esa interpretación en algunos casos, o esa declaración en algunos casos, bueno, también tiene que ver con el contexto en el que se da la sesión. De hecho, una de las concejales que plantea el tema, la primera que lo menciona en el caso de qué pasaría si el intendente no se presenta o no manda las personas necesarias para la interpelación, cuáles son los pasos siguientes. En el marco de eso se menciona como en un continuum de faltas graves la situación de la destitución. Digo, te lo pregunto para todo eso porque rebotó mucho en los medios, hasta nacionales. Rebotó mucho en los medios porque obviamente vos hablás de un intendente es como grave, ¿no? Me parece en este contexto. Entiendo, por lo que he conversado con algunos de los concejales que mencionaron este tema, que tiene más que ver con ese intento de decir, bueno, la necesidad de que el intendente venga y dé las explicaciones o envíe a la gente del Ejecutivo las explicaciones que se están pidiendo, más allá de querer o no un intento de destitución. Me parece que estamos muy lejos de eso. Creo que hay un montón de pasos previos, de los cuales no hay ninguno cumplido todavía, con lo cual me parece que es más esto que vos decís por ahí, una avivada de algunos, para tener algún espacio mediático que realmente una necesidad o alguna situación que conlleve a la necesidad de destitución, ¿no? Me parece que además hay un montón de pasos en el medio que no se cumplió ninguno. Y con respecto a la rendición de cuentas del Ejecutivo, ¿qué fue lo que pasó ahí? Y ahí lo que yo entiendo que pasó es la rendición de cuentas del año 2025 está atada a un no presupuesto del 2025 porque no se aprobó el presupuesto del 2025, porque no se aprobó el incremento de tasas de la fiscal impositiva presentado en el año 24 para el año 25. Entonces funciona un presupuesto prorrateado en el año 2025 y después, bueno, hay un montón de aristas que hace que algunos concejalas consideren que no era pertinente la aprobación. De todas maneras, en el estudio del expediente, cuando nosotros llamamos a convocar al tratamiento del expediente, se realiza previamente una vista del expediente. La oposición en general tiene la posibilidad de ir a visitar el expediente y decir, buscar específicos datos o pedir archivos específicos, facturas, licitaciones, cosas que consideren que están fuera de norma o elementos sobre los que ellos quisieran tener mayor información, mayor profundidad. Solo 2 bloques pidieron la vista del expediente: el bloque del sabatelismo y el bloque de La Libertad Avanza, mayoritario, digamos, ¿no? El que conduce Pablo Tosi. El resto de los bloques, votaron un expediente sin haber tramitado, no sé. Y esto porque cuando uno dice, ¿por qué estamos en contra de esto? También hay una cuestión de esto que vos decías al principio, por ahí más de mirada más política que concreta sobre cómo se distribuyó un recurso del Estado, ¿no? Me parece a mí. De todas maneras, no tiene que ver con cómo se gastan los recursos, ni con nada extraño, sino con posicionamientos políticos. Y yo no te puedo Pero decir ¿qué implicancia tiene que el Consejo no valide la rendición de cuentas? Y la implicancia que tiene es que ahora eso se eleva al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, y es el Tribunal de Cuentas el que decide en función, nos va a volver a pedir información, no al Consejo, sí al Ejecutivo, sobre determinadas cuestiones que el Tribunal de Falta de Cuentas considere, y en función de eso, si la información está saldada, estará aprobada la rendición o no estará aprobada por el Tribunal de Cuentas. El Consejo no la aprobó.
Nos visita Sibila Botti, presidenta del Consejo Deliberante de Morón. Un consejo deliberante que tiene en estas semanas mucha actividad política, como estamos conversando. Sibila, siguiendo en esta línea, ¿cómo desde lo político, cuál es el momento de Morón? ¿Cómo lo estás observando? Hay como un adelantamiento de las discusiones de candidaturas en todos lados, desde Nación, me imagino que debe pasar en los territorios, hasta concejales también, pensando que las elecciones son en octubre del próximo año y que en Argentina no sabemos qué puede pasar este fin de semana, pero hay como una urgencia de posicionamientos, de marcar diferencias. Es lo que se está viviendo de alguna manera en el Consejo Deliberante de Morón, en todos los bloques, ¿no? En la Libertad Avanza también hay disputas de quién puede ser el candidato. ¿Cómo lo observas vos? ¿Cómo lo observa el Frente Renovador? ¿Cómo se paran ante esta situación? Como espacio político, nosotros creemos que, primero, que falta un montón, que hay situaciones muy urgentes que tenemos que poder trabajar, no solamente en lo local, sino lo que afecta a lo local, que tiene que ver con el tema de los subsidios de los servicios, que tiene que ver con lo que es, bueno, todo el tema ahora que está en discusión de zona fría, el impacto que tiene la baja de la actividad económica en nuestra comunidad, la cantidad de locales que encontramos cerrados todos los días. Me parece que hay un montón de problemas mucho más urgentes que saber quiénes van a ser los candidatos. Si vos me decís, en grosso modo, ¿hay definiciones? Sí, algunas definiciones hay, seguramente. Lo ves por un lado a la gente del sabatelismo, ya haciendo algún intento, en estos días mostraban unas publicaciones, algún intento de campaña. Nosotros tenemos definido que si no sucede lo que... si no hay reelección, si no hay modificación de la ley electoral de la provincia de Buenos Aires, si no hay reelección para los intendentes, la posición de nuestro espacio es que Martín Marinucci sea candidato. ¿Imaginan ahí unas PASO? En el escenario que se dé, puede ser con una PASO o puede ser en algún otro escenario, porque la verdad es que falta tanto en términos de discusión. Quedan 6 meses para cerrar el año, en términos legislativos quedan 5, para poder cerrar lo que es la comisión del Senado que modifique esa ley tiene que pasar a diputados en la provincia de Buenos Aires. Se tienen que dar demasiadas cosas todavía para saber cuál va a ser el escenario en el que nos vamos a encontrar en la próxima elección. Hoy hay que gestionar, hay que dejar todo lo que se pueda dejar todos los días en las tareas que tenemos cada uno, cada una, porque la realidad es que la preocupación está en otro lado. A mí hoy me preocupa el inicio del mundial y el impacto de la ludopatía en los adolescentes, porque yo creo que se nos viene la noche con eso. Entonces, me parece que tenemos, como ese, otro montón de situaciones, ¿no? Que se nos atraviesan todos los días, ¿no? La semana pasada se cumplieron 11 años ni una menos, y lo único que tuvimos los últimos 10 días fueron noticias de femicidio. Me parece que como sociedad todavía nos falta un montón en términos de construcción de un sentido común que valide las identidades diversas, que valide las diferencias de criterio, los diferentes pensamientos, que de verdad aceptemos que otros tienen otras ideas diferentes y que podamos confluir en puntos de contacto con esas ideas distintas, ¿no? Me parece que ahí hay mucho todavía para hacer, y la verdad es que si vos me decís, bueno, ¿cuál es la preocupación hoy? Y que no nos cierre un negocio más, porque eso impacta de lleno en alguna familia que pierde el trabajo, la verdad es esa. Estamos conversando con Sibila Botti, presidenta del Consejo Deliberante de Morón, concejala por el Frente Renovador. Ahí habría varias puertas en esto último, ¿no? Ludopatía. ¿Cómo se puede afrontar desde el Consejo Deliberante este tema? Más en un contexto donde algunos sectores que se supone que uno apoya, como la AFA, tiene a Viplay como patrocinador exclusivo de la AFA, del campeonato, y te lo digo como futbolero, me encanta el fútbol, pero estamos en esa situación. ¿Cómo podemos pensar desde
desde un consejo deliberante, desde una gestión local, afrontar estos temas que impactan durísimo, ¿no? El endeudamiento de las familias, sumado a la posibilidad de salvarte a un solo botón digital en el teléfono, es terrible. Sí, es terrible y por eso me parece que es una situación grave. En ese sentido venimos conversando con gente del Departamento Ejecutivo en lo que tiene que ver con las líneas de atención de salud mental y con la concientización en educación secundaria sobre todo. Ahí yo vengo intentando articular un trabajo conjunto con el Instituto Provincial del Grooming, que viene haciéndose cargo también del trabajo con ludopatía. Entonces, bueno, la intención es nosotros tenemos visitas guiadas de las escuelas que vienen al consejo, vienen escuelas primarias, escuelas secundarias, poder incorporar ese elemento a la hora de pensar la prevención en la conversación que se da en las visitas, pero además pensar algunas otras estrategias de conjunto con las comunidades educativas. Ahí está bueno pensar estos temas que seguramente, como vos decís, ¿no? El Mundial, con la cantidad de partidos además que tiene este Mundial, abre ahí una ventana todo lo increíble. que se puede apostar. Todo lo que se puede apostar. No solamente apostar al que gana o pierde un partido, a que saquen una tarjeta. Y en un Mundial donde va a haber casi jugadores amateur, ¿no? Me imagino que ahí la tentación debe ser brutal sobre algunos jugadores y bueno, esperemos que lo podamos afrontar lo mejor posible. Sibila, la última, al menos por mi parte, no sé si te quedó algo desde lo político, pero después te quiero preguntar cómo te impactó la partida física del Indio Solari. No sé por dónde le llegas, por las letras, por la música, por lo que implicaba en esa generación de comunidad autoorganizada, instantánea, que se daba en sus misas, en sus presentaciones. ¿Por dónde te llega? Y me llega por muchos lugares, sí, me llega por la música, me llega por las letras, pero también por lo que significó para para muchas generaciones, ¿no? El otro día, ayer y estos días, bueno, todos estos días estuvimos viendo, de hecho cuando nosotros conversamos el viernes te dije, no, de ninguna manera hoy. Me parece que escuchamos por todos lados mensajes de las familias, de generación en generación, trasladando. Yo escuché a Los Redondos con mi primo y con mi hermano. Y mi hermano fue a todos los recitales, ¿viste? Era como esa cosa de, ¡oh, el Jesús en la boca porque el pibe se fue! Y no sé. Bueno, y de hecho compartimos hoy en el consejo con algunos que también fueron parte de esa seguidilla de ida a recitales. La verdad que me parece que deja más de lo que se lleva. Y creo que lo de ayer es una demostración, justamente lo de estos días, ¿no? Una demostración de que no hace falta policía, ¿no? De que hace falta escuchar, estar atentos, ver, convivir, ser parte, ¿no? Y me parece que el sentimiento de comunidad que se expresó en todo lo que se considera la misa ricotera, la familia, me parece que es lo central de todo esto y me parece que marca un antes y un después en la música, en la cultura argentina. Fue un músico increíble y creo que filósofo increíble para muchos y muchas, y creo que lo que más nos deja es esto. No creo que no se va a ir nunca, porque justamente ya se había despedido, ya había dicho, ya hizo las canciones, no sé la hora, no sé el lugar, pero bueno, voy a estar. Digo, me parece que más allá de la angustia que nos genera la partida física, creo que lo que demostró es la comunidad, y me parece que construyó una comunidad de una manera completamente diferente, ¿no? Digo, yo milito desde que tengo 14 años y la verdad que la experiencia de estos días referida al Indio fue de mucho impacto. Hace un ratito hablábamos con la abogada Claudia Cesaroni y mencionábamos de esto del diálogo entre sectores del campo nacional y popular que no hablaban hace mucho y que hablaron este fin de semana. Yo no soy de festejarlo, me parece que es como muy baja la vara, ¿no? De festejar que hablen dirigentes. Un diputado nacional que encabezó la lista por la provincia de Buenos Aires con el gobernador de la provincia de Buenos Aires,
que hablen por teléfono porque se murió el indio, me parece que está un poco baja la vara, pero ¿puede ser el comienzo de algo también? Sí, por supuesto, y aparte hay que levantarlas, ¿no? Si la vara está baja hay que levantarla. Gracias, Sibila, por este rato. Gracias a ustedes, chicos, siempre. Sibila Botti, presidenta del Consejo Deliberante de Morón, nos visitó en los estudios de la Freeway. Siempre es un placer conversar con ella.